Desembarco de Normandía. Estrategias, héroes y curiosidades. El desembarco de Normandía fue la operación militar más grande y decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Consistió en el desembarco de miles de soldados aliados en las playas de Normandía, en el norte de Francia, el 6 de junio de 1944, con el objetivo de liberar a Europa del dominio nazi. El desembarco de Normandía fue el resultado de un largo y complejo proceso de planificación, preparación y coordinación entre los líderes y los mandos militares de los países aliados, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, que formaban el llamado Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, dirigido por el general estadounidense Eisenhower. El desembarco de Normandía fue también el fruto de una intensa y arriesgada labor de inteligencia, espionaje, sabotaje y resistencia, realizada por los servicios secretos aliados como la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, el Ejecutivo de Operaciones Especiales de Gran Bretaña y la Dirección de Operaciones Especiales de la Francia Libre, así como por los grupos de la resistencia francesa como el Consejo Nacional de la Resistencia, la Organización de la Resistencia del Ejército y las Fuerzas Francesas del Interior. El desembarco de Normandía tenía el nombre en clave de Operación Overlord, que se refería al conjunto de la operación, y de Operación Neptuno, que se refería a la fase inicial de la invasión anfibia. El desembarco de Normandía se había planeado inicialmente para el 5 de junio de 1944, pero se tuvo que retrasar un día debido al mal tiempo que ponía en riesgo el éxito de la operación. El desembarco de Normandía se basó en el engaño, la sorpresa y la superioridad aérea y naval de los aliados, que lograron confundir y desorientar al enemigo que esperaba un ataque en otro lugar y momento. El desembarco de Normandía se dividió en 5 sectores que correspondían a 5 playas situadas en la costa de Normandía, que tenían nombres en clave de origen anglosajón: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada sector fue asignado a una fuerza de desembarco compuesta por unidades militares de diferentes países aliados que tenían objetivos específicos y enfrentaban diferentes dificultades y resistencias. El desembarco de Normandía se realizó en 2 fases, la primera llamada asalto, que consistió en el desembarco de las primeras oleadas de tropas que tenían la misión de asegurar la playa y establecer una cabeza de puente. La segunda, llamada seguimiento, consistió en el desembarco de las siguientes oleadas de tropas que tenían la misión de reforzar la cabeza de puente y avanzar hacia el interior. El sector Utah fue el sector más occidental del desembarco, situado en la península de Cotentin, cerca de la localidad de Saint-Martin. Fue asignado a la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos, apoyada por paracaidistas de la 82 y la 101 División Aerotransportada, que habían saltado tras las líneas enemigas durante la noche anterior. El objetivo era capturar la playa, eliminar las defensas costeras, establecer un enlace con los paracaidistas y avanzar hacia la ciudad de Cherburgo, que tenía un importante puerto. El desembarco en Utah fue el más fácil y exitoso de los 5, ya que los aliados se beneficiaron de un error de navegación que les hizo desembarcar en un punto menos defendido que el previsto y de un bombardeo aéreo y naval eficaz que debilitó las defensas alemanas. Los aliados sufrieron 200 bajas y lograron penetrar unos 10 kilómetros en el interior. El sector Omaha fue el sector más difícil y sangriento del desembarco, situado entre las localidades de Vielville-sur-Mer y Coëlville-sur-Mer. Fue asignado a la 1ª y a la 29 División de Infantería de Estados Unidos, que tenían el objetivo de capturar la playa, eliminar las defensas costeras, establecer un enlace con los sectores vecinos y avanzar hacia la ciudad de Caen, que era un nudo de comunicaciones. El desembarco en Omaha fue un infierno, ya que los aliados se encontraron con una playa estrecha, con acantilados y obstáculos, y con un enemigo bien atrincherado, armado y preparado, que les sometió a un intenso fuego de artillería, morteros, ametralladoras y francotiradores. Los aliados sufrieron unas 2.000 bajas y estuvieron a punto de fracasar, pero lograron sobrevivir y avanzar gracias al valor, la determinación y el sacrificio de los soldados, que se abrieron paso entre el fuego y el caos. El sector Gold fue el sector central del desembarco, situado entre las localidades de Le Hamel y La Rivière. Fue asignado a la 50 División de Infantería de Gran Bretaña, apoyada por unidades de ingenieros, tanques y comandos que tenían el objetivo de capturar la playa, eliminar las defensas costeras, establecer un enlace con los sectores vecinos y avanzar hacia la ciudad de Valle, que era un centro histórico y cultural. El desembarco en Gold fue moderado, difícil y exitoso, ya que los aliados se enfrentaron a una resistencia enemiga variable que fue más fuerte en el sector occidental y más débil en el sector oriental, y a un bombardeo aéreo y naval parcialmente efectivo que no destruyó todas las defensas alemanas. Los aliados sufrieron unas 400 bajas y lograron penetrar unos 10 kilómetros en el interior.
El sector Juno fue el sector más oriental del desembarco, asignado a los países anglosajones, situado entre las localidades de Courcelles-sur-Mer y Senouville-sur-Mer. Fue asignado a la Tercera División de Infantería de Canadá, apoyada por unidades de ingenieros, tanques y comandos, que tenían el objetivo de capturar la playa, eliminar las defensas costeras, establecer un enlace con los sectores vecinos y avanzar hacia la ciudad de Caen, que era un nudo de comunicaciones. El desembarco en Juno fue difícil y exitoso, ya que los aliados se encontraron con una playa amplia, con dunas y obstáculos y con un enemigo bien atrincherado, armado y preparado, que les sometió a un intenso fuego de artillería, morteros, ametralladoras y francotiradores. Los aliados sufrieron unas 1000 bajas y lograron penetrar unos 15 kilómetros en el interior, siendo los más avanzados de los 5 sectores. El sector Sword fue el sector más oriental del desembarco, situado entre las localidades de Osterham y Saint-Urbain-d'Arquenay. Fue asignado a la Tercera División de Infantería de Gran Bretaña, apoyada por unidades de ingenieros, tanques y comandos, que tenían el objetivo de capturar la playa, eliminar las defensas costeras, establecer un enlace con los sectores vecinos y avanzar hacia la ciudad de Caen, que era un nido de comunicaciones. El desembarco de Sword fue moderadamente difícil y exitoso, ya que los aliados se enfrentaron a una resistencia enemiga variable, que fue más fuerte en el sector occidental y más débil en el sector oriental, y a un bombardeo aéreo y naval parcialmente efectivo, que no destruyó todas las defensas alemanas. Los aliados sufrieron unas 600 bajas y lograron penetrar unos 10 kilómetros en el interior. Sin embargo, no pudieron alcanzar la ciudad de Caen, que era su objetivo principal, ya que se encontraron con una fuerte contraofensiva alemana que les obligó a detenerse y a reagruparse. El desembarco de Normandía fue sin duda un acontecimiento histórico de gran importancia y trascendencia, que ha sido estudiado, analizado, narrado y representado por numerosos historiadores, periodistas, escritores y artistas que han intentado reflejar y transmitir sus múltiples dimensiones, aspectos y significados. El desembarco de Normandía ha sido también un acontecimiento histórico de gran interés y curiosidad, que ha generado muchas preguntas, anécdotas, mitos y leyendas que han alimentado la imaginación y el conocimiento de muchas personas. Por ejemplo, entre los aspectos menos conocidos y curiosos del desembarco de Normandía, se puede mencionar que el desembarco fue precedido por una operación de engaño llamada Operación Fortitude, que consistió en crear un ejército ficticio, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, que simulaba estar preparado para invadir el norte de Francia por el paso de Calais, que era el punto más cercano y lógico para un ataque. Para ello se utilizaron diversos medios como aviones de madera, tanques inflables, barcos falsos, transmisiones de radio falsas, agentes dobles y documentos falsos que lograron engañar al alto mando alemán, que creyó que el desembarco de Normandía era una distracción y que el verdadero ataque se produciría por el paso de Calais. El encargado de dirigir esta operación fue el general británico Bernard Montgomery, que tenía un doble, el actor Clifton James, que se hacía pasar por él en actos públicos y visitas a las tropas para despistar al enemigo. Otro aspecto curioso y reseñable es que el desembarco de Normandía contó con la participación de soldados de diversos países, no solo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, sino también de Francia, Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Grecia y Luxemburgo, que formaban parte de las fuerzas aliadas. El desembarco de Normandía supuso sin duda alguna un gran esfuerzo y un gran sacrificio para los aliados, pero también supuso un gran avance y un gran triunfo para la liberación de Europa. El desembarco de Normandía fue el inicio de una larga y dura campaña que duró hasta agosto de 1944 y que permitió a los aliados establecer un frente sólido y avanzar hacia el corazón de Francia, donde fueron recibidos con alegría y gratitud por el pueblo francés, que se unió a la lucha contra el invasor nazi. El desembarco de Normandía fue también el preludio de la derrota final de Alemania, que se produjo en mayo de 1945 tras la rendición incondicional del régimen nazi que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa.